Multimillonarios días, Fabiola, gracias por haberme contactado primero. Y como te dije, directo a la yugular, lo que quieras saber, solamente pregúntamelo. Muchas gracias. Muy buenos días, María Ospina. Te pude contactar y me interesó mucho tu perfil, ya que estoy interesada o estamos interesados como un grupo de universitarias de psicología en todo el tema de coaching. Quisiéramos saber o quisiéramos rodear un poco tu conocimiento o las estrategias que se deben tener para realizar una sesión de coaching, para plantear. Ok, corazón. Todo también depende del estilo de la coach y de la persona que llegue por el sistema del coaching. Yo soy muy particular, soy muy diferente a la mayoría de las coaches. ¿Por qué? Porque yo no creo que nosotros seamos un satélite que tengamos que cortar a todos exactamente con el mismo patrón. Son muy diferentes, absolutamente diferentes. Mire, por ejemplo, que yo tuviese una hermana gemela. Digamos que yo tuviese aquí una hermana gemela. Esa hermana gemela, por aquí está, Por más ahí está. parecido, se puede decir. Miren mi hermana gemela, ahí está, Ajá. ¿cierto? Por muy parecidas que seamos nosotros en el exterior, somos completamente diferentes, somos únicos. Y la forma en que ella ve las cosas es muy diferente a la forma en que yo las veo. Sí, señor. Entonces, eh, ¿qué me diferencia a mí de las otras coaches? Que yo leo la energía y yo puedo ver exactamente qué es lo que ella está sintiendo y qué es lo que ella dice. Ahora, es importante escuchar más allá de las palabras. ¿Por qué? Porque todos, gracias corazón por haber venido. Chao, no me distraigas. ¿Por qué? Por una simple razón. Todos, absolutamente todos obedecemos a un programa. Y ese programa está implantado por mamá, está implantado por la sociedad, está implantado por los conceptos y valores que nos han impuesto y nos han obligado con la religión, con los impuestos, los patrones que nos colocó la política, los patrones que nos colocó. Entonces, cada uno tiene una forma diferente de ver las cosas, inclusive los colores que estamos viendo que se ven aquí verdes, para ti son de un color y para mí es otro tono de verde. Entonces, es importante escuchar más allá de las palabras, porque como yo respondo de acuerdo a mi programación, lo más seguro es que lo que yo estoy sintiendo sea mucho más profundo de lo que yo estoy diciendo. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Y qué competencias crees que debe tener un coaching para poder hacer ese acercamiento a sus pacientes y a las personas? Primero, escuchar muy bien. Escuchar. Escuchar es supremamente importante. Más que hablar, es escuchar. Dos, al escuchar, nunca se coloca en los zapatos del paciente. Nunca. Siempre míralo por encima como si hubieses salido del planeta y estuvieras allá en el satélite mirando para abajo, porque si te involucras con el paciente, cambia tu perspectiva. Dos, es importante que nunca le digas al cliente qué hacer. Nunca. Porque siempre que tú le dices al cliente qué hacer, si las cosas a él no le funcionan, va a decir, es culpa de mi coach. Se ¿Cierto? equivocó el coaching. Exactamente. En cambio, si tú coges y la sientes y le dices, bueno, salte de la piscina del victimismo y vamos a ver,
Digamos que ahora yo soy tu coach, tú eres mi coach y cambiamos papeles. Si yo estuviese aquí en esta parte y estuviese viviendo aquí, tú querías. Y tú querías, así como la canción de Diego Verdaguer, ¿no? Y tú Tú querías, querías, y tú tú querías. querías, y tú querías, y tú querías, hasta que por fin sea ella la que dispare su potencial. Das las pautas para que el paciente pueda ser quien llegue a encontrar esa solución a dicha problemática puede pasar. Y bueno, ¿y qué relación tiene el coaching con la hipnoterapia, ya teniendo en cuenta que tú la aplicas, de verdad? Soy una de las mejores hipnoterapeutas. ¿Y qué relación tienen estas dos? Tú eres coaching y eres hipnoterapia. ¿Tienen alguna relación? Joda, si hay un coach que no sepa hipnoterapia, no le va a funcionar. ¿Por Y, qué? ¿Por qué? Porque después de que usted ha escuchado al paciente, después de que usted ha hecho que ella o él encuentren realmente un camino y que le haya quitado realmente el dolor, es importante que usted la lleve. Esa es mi forma de pensar y esa es mi experiencia. Hay otros que no la tienen y hay que desarrollar un audio para que esa persona se la coloque mínimo 21 días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si solamente le da el consejito, es cuando empieza lo del pasito tuntún. Dos pasitos para adelante, dos pasitos para dos atrás. para atrás. Dos para adelante, dos para atrás. Hacia, no hay avance. Y en En cambio, 21 días se establece. cuando tú te lo colocas por medio de la hipnosis y lo haces repetir y haces algunos ejercicios, no hay vuelta. No hay vuelta y entonces la salida de la piscina del victimismo es mucho más fácil. Porque cuando ya la persona vuelva a pasar por la misma situación que se llegue a presentar, simplemente dice, uy, miércoles, yo ya estuve ahí. Entonces, no, ya, o sea, yo ya estuve ahí, ya lo superé, ya lo agradezco y realmente ahorita el campo en el que estoy me lleva a otra cosa. Y eso hace que nosotros mantengamos una constante. Ahora, Constante. sí, la persona no ha desarrollado la hipnoterapia, la hipnosis, el poder de la palabra, porque es importante saber el poder de la palabra, solamente se quedaría como una consejera, por ejemplo. ¿Y, y el coaching se puede aplicar a todo tipo de persona? Yo te voy a decir una cosa que te vas a leer como esto. El coaching no se puede aplicar a todas las personas. El coaching se debe aplicar absolutamente a todas las personas. Nosotros, mire, yo le soy sincera. Yo tengo un coach de finanzas con estrategias en España. Y yo tengo un coach aquí en Calgary en finanzas con estrategias en Latinoamérica. Súper. Son completamente Muy diferentes. diferentes. Tengo un coach completamente diferente en Londres que me hace coaching de vida. Y hay otro que hace coaching de vida en Australia. ¿Por qué? Porque es que los dos me dan diferentes aspectos. Aquí tengo dos coaches y uno es de origen africano y el otro es de origen pakistaní, eh, hindú. Tienen diferente perspectiva de la vida y ellos son los que me han enseñado a mí a hablar. Mm, tengo una estructura completamente diferente. Me Así alegra que, mucho. entonces no, es importante que nosotros aprendamos de esa forma y que sean coaches, que sean coaches, que sean seres que se les note la transformación, porque si tú te vas a meter con un coach que está hablando igual a ti, pues no sirve. ¿Y qué tips daría
A los estudiantes que están en proceso de formación de coaching, ¿qué tips les darías a ellos? Primero, que si está en la carrera de coaching o cualquier carrera, nunca lo haga por dinero. No estoy diciendo que se conviertan en la Madre Teresa de Calcuta, no. Es que el dinero es la calificación que tú recibes por agregar valor a otra persona. Entonces, si tú te enfocas en el dinero, yo me meto aquí en, pongámosle allá, a trabajar en éxito, en los almacenes de éxito, estás vendiendo tu tiempo. Eso no sirve, eso no te da éxito por ningún lado. En cambio, cuando tú te apasionas por lo que haces, agregándole valor a tu cliente, agregándole valor a la persona que está poniendo su vida en sus manos, por obvias razones el dinero llega a ti. Mientras que si tú lo haces y estás en cualquier carrera como médico, como abogado, como policía, como vendedor de libros. Yo empecé vendiendo libros puerta a puerta en Bucaramanga hace mucho tiempo. Yo caminé mucho y, y realmente es por ahí por donde hay que empezar, en tocar puertas. Tocar Y puertas. que entre más nos les digan, por ese camino es el que hay que ir. Más nos apasione lo que estemos haciendo, lo sintamos realmente. ¿Y qué relación tiene el coaching con la psicología? Toda, toda. Es decir, cuando nosotros estudiamos psicología. Ahora, bueno, cuando nosotros estudiamos psicología y aprendemos a discernir la forma que actúa la persona, la forma como se expresa, la forma, vamos haciendo un cuadro en donde es importante que nos va dando ciertos parámetros para que nosotros se lo coloquemos al paciente, al cliente, y le digamos, qué bien, lo que ha hecho hasta ahora ha sido genial. Ahora, ¿para dónde te enfocas? Mientras que tú, si no sabes psicología, no te sabes dirigir a él. La psicología es como una ventana que te permite ver lo que la otra persona está viviendo sin involucrarte. Ahí, por la ventanita, solamente por la ventanita. ¿Me hago entender? Sí, señora. ¿Qué te motivó a hacer coaching, María? Mira, es que yo soy más que un coach, yo soy terapeuta, yo soy empresaria. eh, y cuando yo estaba en Bucaramanga, yo estudié administración de empresas en la UIS. Y yo veía que, como me llama mi esposo, mi compañero de vida, yo parezco un ratón de biblioteca. Toda la vida he sido un ratón de biblioteca. Me dice María, no entiendo cómo es que le sacas tanto gusto a tanto libro. Me apasiona leer. De todo. Yo leo de todo. Inclusive lo que está prohibido, porque es ahí donde le saca la gracia, hasta el aprendizaje. Claro. Y entonces me decía, yo no entiendo cómo es que usted se apasiona. Y yo decía, miércoles, yo no veo, yo no entiendo cómo. Yo no entiendo cómo, habiendo tantas cosas tan lindas para hacer, la gente se enfoque solamente en la parte con el vidrio sucio. Ay, yo no puedo. María, deja de ser esclava de los libros y más bien vienes conmigo a bailar. No, yo soy muy buena bailarina. A mí me gusta la salsa, me gusta el merengue. De por sí que mi esposo es cantante y compositor, él hace vallenato, hace salsa. Es Súper. excelente, es genial. Entonces yo decía, pues, o sea, eh, Es un buen complemento. eh, hay algo bien importante en la programación de nosotros, ya que tú lo dices. En la programación de nosotros, a nosotros nos dicen que nuestro compañero de vida es nuestro complemento, es nuestra media naranja.
Ajá, sí, señora. Y eso es mentira. Váyase usted a la plaza, váyase al mercado a comprar medias naranjas, a ver si usted se va a poner a comprar media naranja. No, usted cuando llegó a Una este completa. mundo, llegó completita. Y antes de conocerlo a él, usted respiraba, usted bailaba, usted comía. Porque sé de su poder a que tiene que ser el otro el complemento. No, el único verdadero amor es uno. El amor propio. El compañero que uno escoge, que ya estaba diseñado por la vida, es su espejo, es su espejo. Y ese espejo se honra. Y cuando uno se apasiona con la carrera que yo tengo, cada vez que ve algo en su compañero que a usted no le gusta, familia, es cuando más tiene que agradecer porque lo que tiene en su compañero que no le gusta es lo que tiene que cambiar en usted hasta que le guste. Y cuando ya realmente le guste, pasa a otra cosa y eso hace que a usted la empodere. Por eso nunca trate de cambiar a su compañero. Nunca trate de cambiar a su compañero. Es la mejor llave del éxito que usted tiene. Bueno, bueno, María, ¿y qué invitación nos dejas o le dejas a las personas que están interesadas en practicar coaching? ¿Me lo repites, corazón? ¿Qué invitación dejas a las personas que están interesadas en practicar coaching, que quieren seguir con con esta labor, con esta manera de llegar a las personas, de ser partícipe, de poder ayudar a cambiar, no a cambiar, sino a dar pautas para poder seguir avanzando en su dificultad, podríamos decir? Primero, que se apasione. Es importante que se apasione. Segundo, que no quiera salvar el mundo, que no quiera salvar el mundo a través de eso. Tercero, que se valore, porque cuando nosotros tocamos a las personas, cambiamos vidas, cambiamos vidas. Tercero, cuarto, que pula su lenguaje, que no haya peros. El pero anula la primera frase. Por ejemplo, yo te amo, Fabiola, pero me gustaría que te pintaras el cabello de azul como yo. Entonces no me amas, porque el amor debe ser incondicional. ¿Me hago entender? El pero, siempre que nosotros, ay, yo voy ahorita, pero ya dañó todo el universo, te entiende otra cosa. Desencantó. Ya desencantó todo. Inclusive con el universo, inclusive hablándote contigo mismo porque te castigas tú misma. Yo voy rápido, pero entonces de una vez dañaste el caminito. Y la otra cosa y lo más importante es que además de apasionado, además siempre esté en constante estudio. Lea, 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 lea finanzas, lea. ¿Tiene gatos? ¿Tú tienes gatos en la casa? Sí, señora. Ok, ya lo sentí. Eh, yo leo la energía. Entre muchas cosas, yo leo la energía. Y puedo sentir y yo no soy alérgica, soy sensible al pelo del gato, porque Ujú. las alergias no sirven, entonces soy sensible. Bueno, entonces, eh, es importante que esté en constante lectura. Esto no es cuestión de que tú aprendiste un libro y ese libro lo vas a aplicar. Recuerda que el que escribió ese libro tiene una programación. Y por eso es muy importante leer varios libros sobre lo mismo para que tú hagas un concepto propio. Propio. Sé único, sé única, Fabiola, y no quieras imitar a otros, porque cuando tú quieres imitar a otro, ay, por ejemplo, yo quiero imitar a Tony Robbins, digámoslo. Tener nuestro propio criterio. Sí, y ese criterio tiene que estar basado en mucho estudio, mucha dedicación. Todos los días leer, 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 escribir y escribir y escribir, pulir el vocabulario es supremamente importante. María, muy, muy interesante.
toda, toda tu comunicación. O sea, me conecté muchísimo contigo. Tienes una vibra súper chévere, tienes una energía así que yo creo que todas las personas que están a tu alrededor y asisten de pronto a tu coaching o a tu hipnoterapia deben ser unas personas transformadas. Yo creo que sería súper genial poder seguir contactándonos y seguir teniendo esta comunicación. Me gustaría que te hicieras una pequeña presentación y decirles cómo te puede contactar por medio de una persona que te recomiendo que está en Colombia, para que los que nos escuchen, María está en Galgarí y Fabiola está en Colombia, y somos unos estudiantes de psicología de área andina, donde nos interesa y donde estamos estudiando todo lo que tiene que ver con el PNL y el coaching. Entonces, les dejo a María, una gran mujer colombiana con mucho orgullo y con una energía espectacular. Gracias, Fabiola. Sí, agradezco especialmente a Yanira Pérez. Ella lleva conmigo un coaching de 3 años donde ella ha invertido en diferentes formas de coaching. Es supremamente linda. Ella vive en Madrid, Dinamarca, y Somos definitivamente, vecinas, somos vecinas porque yo vivo en Mosquera, Cundinamarca. ok. Y yo les cuento que ella ha cambiado completamente. Todo lo que antes ella tenía como miedos, como dudas, como ceder el poder y cosas de esas, ella no, y tiene una dulzura especial. ¿Quién es María Ospina? María Ospina es un ser súper especial, súper especial. Tiene un background muy lindo. Su abuelo su abuelo ya trascendió, y su abuelo, al que le agradece que la inició en homeopatía, movimiento de energías y cosas así. Yo recuerdo que yo tenía 4 años y mi abuelito me ponía las manos atrás con cariño y me ponía a mover elementos de una mesa a otra, que fue cuando aprendí el poder de la mente, cucharas y cosas de esas. Fueron muchos los platos que mi abuela me puso brava porque lo rompí, eso sí. Y cuando tenía 6 años, conocí a mi abuelita, mamá de mi papá. Entonces, por parte de mi mamá, mi abuelo era médico homeópata que movía energías. Y por parte de mi papá, mi mamá, mi abuelita, del Tolima originalmente, ella también curaba, era partera, manejaba las energías de las plantas y hacía varias cositas. Ok, listo. Más tarde, yo nací en Bucaramanga. eh, Mi papá siendo del Tolima, mi mamá siendo de Cundinamarca, se conoce con mi papá y resultan en Bucaramanga. Allá comí hormigas. Hice mi carrera, hice varias cositas y, y fuera de que estudié administración de empresas y trabajo social, por cuestiones de otras carreras, resulté haciendo voluntariados dentro de los indígenas y aprendí 3 lenguas indígenas. Eh, ¿Qué otra cosa le cuento? Aprendí la magia de los indígenas, aprendí muchísimas otras cosas. Ya más adelante, cuando estuve en Bogotá, aprendí Reiki Universal, Reiki Ushui. Aquí en Calgary aprendí, que estaba en Calgary, Canadá. Aprendí Reiki Karuna. Y cuando estuve, porque hice un viaje a Londres, aprendí Reiki japonés. También sé PNL, aprendí energía pránica. Las cirugías que yo las hago con un cuarzo muy especial. Es un cuarzo. Yo leo la energía, manejo las líneas del tiempo, hago progresiones. ¿Qué son las progresiones? Bajo hipnosis
su mente, su inconsciente me lleva a líneas del futuro, aparentemente, en donde usted trae toda la información y yo encuentro las mejores, en donde usted ya es rica, donde ya es feliz, en donde tiene una vida muy parecida a la que quiere vivir realmente, porque usted desde el principio nace con el olfato de irse para allá. Listo. También hago regresiones, es decir, bajo hipnosis también la llevo a usted y para mirar en dónde fue que quedó programada, cuándo fue que la mamá le hizo esto, cuándo fue que el papá hizo esto, en qué línea de tiempo está usted y por qué es que usted a esto no le funciona y por qué esto tampoco y por qué esto sí le funciona y por qué en dónde está la programación. Y otra cosa que aprendí con el PNL es que yo no hago cualquier PNL. En mi vocabulario ya no están las palabras que ahorita voy a repetir, cierro mi campo, que hace mucho tiempo ya las dejé, como difícil, trabajo, problema, porque realmente los problemas no existen. Uno hace que los problemas existan. Nosotros creamos todo y le damos características de problemas. A ver, vamos, ¿tú te acuerdas de Baldor? ¿Tú te acuerdas de la álgebra de Baldor? Sí, Bueno, el álgebra de Baldor, la mayoría de la gente le tiene fastidio, le tiene molestia, no todos, la mayoría, porque tiene la palabra los problemas de Baldor. Y él nunca colocó hay problemas. Él lo que le colocó a usted fue muchas herramientas para que usted desarrollara sus habilidades. sus Así que los habilidades. problemas no existen. Existen las grandes oportunidades para desarrollar sus habilidades. Y, y cosas así. Entonces, pongámosle el trabajo. El trabajo, traba, bajo. Yo no, yo hace prácticamente 15, 20 años que yo no trabajo. Yo no trabajo. Porque cada vez que las personas dicen es que yo trabajo, lo único que está invocando es la esclavitud. Lo que sí es que todos los días, como te diste cuenta, yo me levanto muy temprano a crear y a dar la mejor versión de mí, de tal forma que todo mundo se impregne de mi felicidad, de mi pasión, y pues por eso yo recibo dinero. Así que yo no trabajo, yo creo, yo co-creo, en este caso contigo, co-creo, y soy feliz dando mi mejor versión. A mí no me interesa trabajar, no volví a trabajar, no quiero ser María, esclava. súper. O sea, nos quedaríamos acá todo el día, yo creo que hablando, o sea, es muy interesante poder hablar contigo. Muchísimas gracias. Eh, Mira, para contactarme a mí ajá, claro que sí. en esta cinta está siempre mi información. Este es mi WhatsApp. Siempre este es mi WhatsApp. Este logo, María Ospina, María Ospina. Uriner Power. Y estoy en toda la social media. En toda la social media donde tú quieras. Estoy en YouTube, Sí, estoy en en Twitter, Twitter. ¿ok? Estoy en Facebook. En Facebook tengo 3 perfiles, uno profesional y dos. Tengo Instagram, YouTube. Tengo Pinterest y tengo LinkedIn, Y tienes LinkedIn. una energía muy, muy buena, María. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una conexión súper chévere. Mil gracias por prestarnos una parte de tu tiempo, por dedicarnos una parte de tu tiempo. Esto va a ser no solo para mí, sino para muchísimas personas. Y nada, yo creo que la invitación, que te busquen y que te necesiten, o sea, es una experiencia para poder hablar contigo y poder contactarte contigo. Estar así, poder hablar. O sea, es algo genial, es una experiencia genial. Entonces, mil gracias y que tengas un maravilloso día y estamos en contacto. Créame que va a pasar. Vamos a seguir ahí. Claro que sí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por atenderme. Siempre den el 100% hasta que por fin sepan
que están dando su 200%. Es lo más importante. Así Fabiola, es. muchísimas gracias por esta entrevista y de verdad, un placer, un placer, un placer. Que tengan un feliz día. Igualmente, un Gracias. placer.